Bendiciones a todos en Cristo Jesús, que es Dios y Señor de nuestras vidas. Hermanos y hermanas, amigos, familia, dando gracias al Señor por la bendición que tenemos de presentarnos ante su divina presencia. A Cristo Jesús, el Señor, damos la alabanza, damos el honor, la honra y la gloria al Cordero que fue sacrificado por amor a nosotros. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Ese es el amor eterno, ese es el amor del Padre sobre cada uno de nosotros, que enviando a su Hijo amado Jesucristo para que viniera a esta tierra y diera vida a los hombres, perdonar pecados y así hacerlos participantes de esas herencias eternas. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Hermano, eso es un gozo hablar de Jesús, es algo maravilloso, algo precioso, tener presente que Jesús es el soberano, el Señor, el dador de vida eterna. Bendito sea Dios el Señor. El hombre puede encontrar paz y gozo solamente ante la presencia del Señor. Bendito sea mi Dios. Aleluya. Para mí siempre digo que es un gran honor, privilegio poder saludar al pueblo de Dios, ese pueblo santo. Es un pueblo especial, lleno de misericordia, de gracia y de bondad. Así es que bendiciones a todos. Y también, amigo, familia, si usted no conoce a Jesús el Señor y no lo tiene en su corazón como su Salvador, pues tiempo de restauración, tiempo que venga a los pies de Cristo y lo reciba como el único Dios, el único Señor y Salvador de su vida. Y su vida cambiará porque es el poder de Dios que transforma a los hombres. Gloria a Cristo Jesús. Misión Cristiana desde aquí, desde Australia, en la área de Sydney, saludando a todos y siempre perseverando en el llamado glorioso que el Señor nos ha dado. Bendiciones. Ahora, hermanitos y hermanas, tiempo de meditar en la palabra del Señor, como siempre, todos los miércoles a las 7 horas australiana. Estamos aquí para llevar el mensaje, y esto es pensando en usted. Porque Jesús, Dios, el Señor, vino a esta tierra porque el Padre lo envió pensando en usted y pensando en mí. Por eso vino Jesús, para dar vida, perdonar pecado y hacerse de un pueblo, y que este pueblo va a ser levantado para ir a disfrutar esas mansiones gloriosas que el Señor ha preparado para los suyos. En Cristo Jesús, mi Dios, mi Señor y Salvador. Bien, hermanitos y hermanas, amigos, abrimos las Escrituras, capítulo 9 del libro de los Hechos. Estaremos meditando en la palabra del Señor y que el Señor deje el consejo divino sobre cada uno de nosotros. Bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador. Capítulo 9 del libro de los Hechos. Leemos un versículo 6, libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 6. Bendito sea el Señor, confiando que Dios hable a nuestra vida, que deje la enseñanza a través del Espíritu Santo, seamos instruidos con esta preciosa palabra. Capítulo 9, versículo 6, dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Leemos una vez más, versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Vamos a orar. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús damos gracias esta porción preciosa, hermosa que nos concede. Ayúdanos a meditar. Pedimos la intervención del Espíritu Santo para que hables a cada uno de nosotros, seamos edificados y conocer lo grande y maravilloso que tú eres. Señor, tu misericordia es infinita. Dios de gloria, soberano y poderoso, tu venida fue para bendición, para salvación de los hombres. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro, que hables a nuestra vida. Deja el consejo divino. Bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Yo creo que el tema sería
Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso sería el tema. Qué linda palabra, preciosa palabra de Saulo, que después fue el apóstol Pablo. Pero eso sería el tema, como digo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es la expresión de un rendirse al señorío de Jesús. Eso sería el por qué Saulo dice esas palabras. ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Rendido a los pies de Cristo, porque el soberano Señor de los cielos y la tierra vino allí a encontrarse o a detener a Saulo, que iba con una misión no tan buena para los hijos de Dios. Muy bien. Gracias a Dios, hermanitos y hermanas, que tenemos la gran oportunidad de meditar en la palabra del Señor y ver cómo Dios viene actuando, cómo Dios se viene manifestando, cómo Dios viene salvando a los hombres, llamando con un llamamiento eterno, un llamamiento eficaz, un llamamiento soberano, en el cual cuando Dios llama, ningún ser humano puede quedarse en la misma situación, la misma condición, teniendo el mismo estilo de vida, porque si Jesús viene y se presenta a los hombres, es con un propósito de transformarlos y hacerlos parte de una nación santa, de una nación que viene a ser propiedad de Jesús, que es Dios y Señor. Cuando nosotros vemos las palabras de Saulo que dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si usted mira capítulo 7 del libro de los Hechos, cuando Esteban predicaba el mensaje divino, hubo una oposición. Usted sabe que la iglesia desde el principio ha tenido una persecución, ha sido siempre perseguida por las fuerzas de las tinieblas, como dice el apóstol Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra gobernadores, contra principados, contra espíritus de maldad que se mueven en las regiones celestes. Es una lucha, es una batalla. Entonces la iglesia, gracias a Dios, que a pesar de tantas luchas y batallas, siempre ha estado perseverando, ha sido la institución divina que se ha mantenido firme y se mantendrá firme, porque la iglesia del Señor se sostiene por el poder del Espíritu Santo, que es guiado y es dirigido para una vida buena y una vida que podamos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, darle al Señor la alabanza, la honra y la gloria, y dar un buen testimonio de la transformación que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Como decía, que siempre la persecución ha estado, la batalla han estado siempre, hermanos. La iglesia ha luchado en contra de las fuerzas de las tinieblas, pero bendito mi Dios, mi Señor y Salvador, que a pesar de batallas y tempestades, la victoria siempre sigue en la iglesia. Por eso es que nosotros nos gozamos, nos deleitamos en Cristo Jesús, porque somos victoriosos en el Señor. No hay nada, no hay fuerza, no hay nadie que pueda levantarse en contra de la iglesia para derrotarla, porque el Dios de gloria, el soberano y poderoso, ya venció en la cruz, venció el mundo, venció el pecado, venció todas las potestades que se oponían a esas bendiciones gloriosas para la vida de los hombres. Si usted es hijo de Dios, usted es hija de Dios, recuerde esto, que ya tiene la victoria. Usted está coronado como un campeón en base a la gracia y a la misericordia de nuestro Dios, de nuestro Señor. Fíjese que la Biblia dice, hablando de Saulo, que en el capítulo 7, cuando Esteban ha estado predicando, dando el testimonio de la vida de Cristo Jesús,
de la obra de Cristo Jesús, predicando que Jesús es el Señor, que Jesús es el soberano, que Jesús es vida eterna, hubo una oposición. Y en esta oportunidad los religiosos se opusieron a tal grado que a Esteban lo apedrearon, y ahí estaba Saulo. Dice que Saulo le pusieron las ropas de Esteban a sus pies cuando Esteban era apedreado por predicar el evangelio, por predicar las buenas nuevas, por llevar el mensaje divino, que es lo único que el hombre necesita para tener vida eterna y tener una vida en armonía con Dios, el Señor, el soberano y poderoso. Pero como dice la Biblia, que siempre, no siempre, las Escrituras nos narran a nosotros, nos dicen la verdad, como cristianos, como hija de Dios, como hijo de Dios. Nosotros vemos en las Escrituras que están llenas de ejemplos, que cómo nosotros debemos conducirnos, poner siempre nuestra vida bajo la dirección, bajo la guianza del poder de Dios. Aunque vengan problemas, aunque vengan cosas difíciles, siempre el amparo divino, usted como hijo de Dios, como hija de Dios, lo va a tener. Fíjese que dice, cuando Esteban es apedreado, y oiga esto, porque allí está Saulo, dando como amparo, colaborando para detener el mensaje que aquellos hombres estaban llevando. Porque eso era la comisión que habían recibido. El Señor les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y toda criatura que venga a los pies de Cristo iba a ser enseñado, iba a ser instruido, iban a tener también iban a estar dentro de esa comisión de poder predicar ese evangelio de gloria. Entonces, hermanos y hermanas, eso es lo que estaba haciendo Esteban. Sin embargo, como digo, siempre la oposición ha estado presente en la vida de la iglesia, aún en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se recuerda usted cuando aquel rey supo que había nacido el Rey de Reyes y Señor de Señores, y dijo: vayan y díganme dónde está para ir a adorarle? Dijo el rey mentiroso, rey orgulloso, porque él temblaba, tenía miedo. Y en verdad, hermanos, cuando Jesús, el Cristo de la gloria, nació por mujer, como dice Gálatas capítulo 4, Jesús nacido de mujer. Pero oiga, ese es el Rey de gloria, ese es el Rey soberano, el Rey eterno, el Dios de gloria, el que ya había sido profetizado por los profetas en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, Israel tenía la verdad ya sobre su vida. Sin embargo, no lo conocieron, no lo recibieron, lo rechazaron. Pero de todas maneras, Jesús es el Rey, Jesús es el soberano, Jesús es el poderoso, el Dios de gloria, el que predicó Esteban. Y entonces, cuando se está predicando, se está llevando el mensaje, aquellos hombres se opusieron. Y allí dice la Biblia que lo apedrearon, y ahí donde aparece Saulo consintiendo la muerte de un siervo de Dios. Mire, piense la actitud, el proceder de Esteban. Dice la Biblia, hermanitos, que Esteban dijo: no le tomes en cuenta este pecado. Por lo tanto, en otra palabra decía: perdónalos. Oiga, qué testimonio tremendo de Esteban, que está siendo apedreado por predicar el evangelio, y aún en esa condición de dolor, de angustia, él todavía les predica a los religiosos que lo estaban apedreando. Y dice Esteban, seguramente una voz fuerte: perdónalos, porque no saben lo que hacen, perdónales, no les tomes en cuenta este pecado.
Oiga, qué precioso, qué testimonio de gloria. Yo no sé, hermano, hermana, si a usted le tira una pedrada en estos tiempos, ¿cuál sería nuestra actitud, nuestra reacción? Si a veces una palabra que nos dicen y nos dañan, ya uno anda ahí con resentimiento, uno anda por ahí un poco medio raro, ya se va aislando, uno ya no quiere tener comunión con los hermanos porque me dañaron, uy, me ofendieron, que gente no tiene respeto, uy, mejor ya no voy a esa iglesia porque ahí no respetan a nadie. Oiga, a Esteban lo apedrearon por predicar el evangelio y aún en la condición de dolor dijo: perdónalos, perdónalos. No les tomes en cuenta este pecado. Yo quiero que piense usted en ese instante de las palabras que dijo Esteban. Y allí estaba Saulo. Allí estaba Saulo. Él ha de haber oído esa expresión de Esteban. Pero, como dice hermanos, capítulo 9, en lo que leíamos, dice el versículo 1, mire lo que dice, capítulo 9 del libro de los Hechos, versículo 1, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Qué tremendo, hermano, el sumo sacerdote persiguiendo a la iglesia de Jesucristo. Y no eran sacerdotes que ministraban según lo que estaba establecido en el templo de Dios. Que ellos tenían que perdonar, tenían que predicar, tenían que hablar del Dios de Israel, que el Dios que salva, el Dios lleno de amor, lleno de misericordia, el Dios que había venido sobre ellos para libertarlos, para sacarlos de la esclavitud del pecado. Ahora ellos están en contra de aquellos que predicaban la palabra del Señor, porque para eso el Señor vino, levantó un pueblo para que este pueblo pueda predicar el mensaje divino, llevar la palabra buena, la buena noticia, y decirle que Jesús sana, que Jesús es el Señor, el soberano, el poderoso, y que en la cruz murió y que allí dio su sangre, allí perdonó pecados de los hombres. Bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador. Por eso que uno se deleita predicando, uno se goza predicando, porque, hermano, lo que predicamos, lo que hablamos, no es una cosa de teoría. No, la vida en Cristo es una vida real. Es una vida real. La vida en Cristo es real. Así como usted como persona respira, come, duerme, se levanta, camina. Es la vida real. Usted no anda imitando lo que usted es. Me refiero a su vida, a su naturaleza. Usted es lo que es. Ahora, la vida cristiana es lo mismo. La vida cristiana no se puede imitar. Porque si uno anda imitando ser cristiano, ese es un farsante hipócrita. Y claro, no tiene entrada al reino de la gloria, a las mansiones celestiales. No hay. Allá no puede entrar un mentiroso, un farsante. Allá entran solamente los verdaderos, los que realmente han sido engendrados por Dios y caminan bajo la voluntad de Dios y son temerosos de Dios y son hijos de Dios. El Hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso dice las Escrituras que somos templo del Espíritu de Dios. ¡Qué hermoso! Ese es el evangelio de gloria que Esteban predicaba, y ahí estaba Saulo, y no le gustaba el mensaje. No le gustó el mensaje, y ahora dice acá que respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos. O sea, oiga, en este versículo 1 lo que narra de Saulo es que un hombre lleno de odio, lleno de rencor, y oiga, y era un maestro de la ley.
Qué raro, un maestro de la ley, un hombre que conocía al Dios de Israel. Bueno, yo creo que no lo conocía, porque si lo hubiera conocido, no hubiera tenido esta actitud. Sí, en verdad, hermano, si usted conoce a Jesús como Dios, su Señor y Salvador, pero digo que lo conoce, o sea, lo experimenta, lo vive, lo tiene en su vida. Entonces, uno se aparta del pecado, porque Jesús no envolvió su vida con el pecado. No. Santo, 3 veces santo nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, también su pueblo debe de buscar ese ritmo de vida, ese estilo de vida, santidad. Gloria a Dios, gloria al Señor. Bendito sea Jesús. Entonces dice que Saulo iba respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Y vino el sacerdote, dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. O sea que él odiaba a los discípulos. Oiga, qué tremendo, qué rencor, odio. No podía haber un discípulo, no podía haber alguien que predicaba la palabra, palabra de vida eterna. El evangelio de gloria. Él no lo soportaba. Para él eran enemigos del Dios de Israel. ¡Qué tremendo! Mire qué condición estaban estas personas en el caso de Saulo, que era maestro de la ley. Pero como siempre, Dios es bueno. Dios es rico en misericordia. Y dice la Biblia que ahora que Pablo tiene las cartas del sumo sacerdote, se va para Damasco. Y aquí es lo bueno, Ese hombre se había complacido en la muerte de Esteban. Entonces va para Damasco. Seguramente él tuvo la información que en Damasco allá habían hermanos. Aleluya. Gloria a Dios, gloria al Señor. Allá había pueblo de Dios, allá estaban los hijos de Dios. Pero cuando digo pueblo de Dios, el pueblo verdadero de Dios, el hijo de Dios, engendrados por voluntad divina, no por voluntad de sangre y carne, no, voluntad divina. Eso es lo que dice Juan en el capítulo 1. Así es que, y dice que ese hombre, Saulo, va lleno de odio, respiraba muerte. Oiga, qué tremendo. Pero como dicen las Escrituras, dice versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó el resplandor de luz del cielo. Oiga, qué bueno es el Señor. Por eso le digo que Dios es bueno, Dios es lleno de misericordia, lleno de bondad. Y dice la Biblia, versículo 4 leo, dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mire, hermanito, hermana, usted tiene la protección de Dios. A su lado está Jesús, el Señor, el soberano, el Rey de Reyes, el que lo guarda a usted. Por eso decía Juan, el amado del Señor, decía, hijitos, el maligno ni los toca. Gloria a Dios, gloria al Señor. Es que, hermano, en verdad es que estos hombres tenían una comunión, tenían una relación con Dios tremenda. Tenían verdades que fortalecían la vida de ellos. El encuentro que Saulo tiene aquí con el Señor fue un impacto que hizo en la vida de Saulo. Hermanos, como dice acá, nos dice repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Mire, ya solo allí, solo eso,
Ya es algo para que Saulo quedara impactado. Una luz del cielo. Seguramente, porque más adelante él dice que la luz que vio era más fuerte que la luz del sol. Y ahora, en medio de eso que Saulo ha visto, dice, y cayendo en tierra, más adelante dice, y cayeron todos por la presencia de Jesús. Es que, hermano, hermana, Jesús es Dios, Jesús es el soberano. ¿Se recuerda usted cuando venían a apresar al Señor y el Señor les dice, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús de Nazaret. Y Jesús dijo, yo soy. Y cayeron a tierra. Yo soy. Y cayeron a tierra. O sea, esa expresión de Jesús, yo soy, es la expresión que ahí estaba la presencia de Dios, Jesús como Dios hablando en ese instante, y no pudieron sostenerse parados. Dice que todos cayeron. Lo mismo acá cuando dice y cayeron, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa voz hizo un impacto en la vida de Saulo, y llega el momento y dijo Saulo, ¿quién eres, Señor? Oiga bien, ¿quién eres, Señor? O sea que desde ese instante Saulo siente que el que le está hablando no es una voz humana, no es una voz común de los hombres, es una voz soberana. Y se siente el señorío de Cristo, del Señor, en la vida de él, a tal grado que fíjese que seguramente no lo ha visto. Y entonces le dice, ¿quién eres, Señor? Y aquí viene la respuesta, yo soy Jesús. Yo soy Jesús, el que predicó Esteban, el que murió en la cruz por ti. Yo soy Jesús. Bendito sea mi Dios, mi Señor. Yo soy Jesús, se le dijo el Señor, a quien tú persigues. Oiga, qué tremendo lo que Saulo se da cuenta en este instante, que no era a Esteban, no era a la iglesia, era a Jesús. Porque Jesús es el dueño de la iglesia. Jesús es el dueño de su pueblo. Usted y yo le pertenecemos a Jesús. Por lo tanto, toda cosa que venga contra usted es contra Jesús. Por eso, oiga, lo que le voy a decir, por eso es que usted no puede criticar a su hermano. No levante calumnias a su hermano. Ame a su hermano. Porque si no ama a su hermano, no ama al Señor. Es lógico. Aquí es tan sencillo. Aquí en esta porción usted no necesita ser un gran teólogo. Sencillamente usted no necesita interpretación, no necesita discernimiento. Si no ama a su hermano, no ama a Jesús. Porque ese hermano es de Jesús. Él lo compró y usted también es parte de la nación. Por eso que el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Oiga, qué expresión del amor de Dios sobre los suyos. Allí es donde en este caso, versículo 6 dice, él temblando, o sea, yo quiero que medite usted en este instante.
él temblando. Fíjese que él venía con autoridad de los sacerdotes, del sacerdote. Va con las cartas para la sinagoga, para perseguir, para echar preso, para seguir a los discípulos del Señor. Esa carta que llevaba de autorización, eso no le sirvió de nada. Porque hoy se le presenta el soberano, el Dios, Jesús, el Señor. Y por eso que aquí dice, ¿quién eres, Señor? Él temblando. Ahora, mire, cuando dice él temblando, entonces se apoderó un temor en él. Porque él sabía que el que estaba hablando era el Señor, el Dios, el poderoso. Yo creo que esas palabras de Jesús en la vida de Saulo lo inundaron, lo llenaron del conocimiento del soberano Dios de gloria, para que Saulo haya dicho, para que esté temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esta expresión tiene mucho contenido en lo que dice Saulo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando el Señor le dice a Saulo, yo soy Jesús a quien tú persigues, usted sabe que Saulo iba persiguiendo a la iglesia. Entonces Saulo hoy pone a la iglesia detrás de Jesús, si se da cuenta que al que va persiguiendo es a Jesús. Ahora, y esto es lo que las expresiones que yo creo que aquí hicieron eco en la vida de Saulo, cuando Saulo oyó que Esteban dijo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Porque cuando él dice, Esteban dice, Señor, no le tomes en cuenta este pecado, capítulo 7, versículo 60, no le tomes en cuenta este pecado, se lo está diciendo al Señor. Y ahora Pablo dice, Señor, le dice Señor a Jesús. Entonces, Esteban le dijo al Señor que no le tomara en cuenta a Saulo el pecado que estaban cometiendo allá en la vida de Esteban. Entonces, ahora, lógico, Saulo hoy está temeroso, porque él sabe cómo murió Esteban, y que él fue el participante, consintió en la muerte de Esteban, y ahora está enfrente del Señor, del Rey de Reyes, del dueño de Esteban. Por eso es que hoy está temblando y temeroso, pensando que qué castigo le va a venir, qué es lo que hará el Señor Jesús con él por haber matado, por haber sido participante de la muerte de Esteban. Por eso que dice aquí, él temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué puedo hacer para estar a cuentas contigo? Dime. Ese es el sometimiento a la autoridad y a la soberanía de Cristo Jesús, el Señor. Y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo la verdad de la voz, mas sin ver a nadie. ¡Qué tremendo! ¡Qué susto! Los que iban con Saulo se sentían poderosos, se sentían que llevaban la autoridad. Pero hoy aquí se encuentran que hay hay un Señor, hay un Dios que guarda y cuida su iglesia, su pueblo. Y mire pues, es que esto es lo hermoso. Por eso que siempre he dicho que
Todo hombre que viene a los pies de Cristo no es por casualidad, no es por casualidad. Si ya Dios tiene preparado ese plan de salvación de aquellos que vamos a ser salvos, porque estando Saulo, dice, cuando él abrió los ojos, no vio. Y allá estaba Ananías, otro siervo en Damasco, que seguramente ya Saulo tenía noticias que habían cristianos, habían discípulos de Jesús, y allí dentro de eso está Ananías. Y le dice el Señor a Ananías, le dice el Señor, capítulo 9, versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión a Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha. Mire, el Señor le dice a Saulo, levántate y se te dará todo lo que vas a hacer. A Ananías le dice el Señor, levántate. Mire qué hermoso, cómo Dios hace las cosas conforme su buena voluntad. Ananías hoy Dios lo levanta para bendecir a Saulo, dentro de la gracia y de la misericordia del Señor. Ahora, Saulo tiene que levantarse para oír las instrucciones que se le van a dar, que qué es lo que hace, porque él le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Gracias a Dios. Y según las escrituras, Saulo, que más tarde es Pablo, el apóstol, el hombre de Dios, el soberano, lo llamó porque el Señor le dice a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este. Y es cierto, porque si usted lee capítulo 26, versículo 19, allí él habla y dice, dando testimonio, él dice, porque no fui rebelde a la visión celestial. Porque no fui rebelde a la visión celestial. Y oiga, el testimonio que dan también. Versículo 22, capítulo 22, versículo 9, capítulo 26, versículo 14, dice que, especialmente el versículo 14, capítulo 26, y habiendo caído todos a tierra. Capítulo 22, versículo 9, los que iban con Saulo no entendieron lo que el Señor le dijo a Saulo. Eso quiere decir que el llamamiento era especialmente sobre Saulo. Esa es la soberanía, es el designio de Dios, que Dios había llamado, había apartado a Saulo para el llamamiento, porque le dice, instrumento escogido me es este, le dice el Señor a Ananías. Eso quiere decir, hermano, hermana, que el hombre puede ser tremendo, puede ser lo más vil, pero si Dios lo tiene en sus planes, el Señor lo puede transformar, lo puede cambiar, porque eso es lo que hizo en Saulo. Lo transformó para ser un instrumento para la alabanza, para la honra y la gloria de su nombre. Ese es el amor de Dios, el amor de Cristo Jesús sobre la vida de los hombres. Si usted sabe, el apóstol Pablo fue un hombre instruido, dirigido, guiado por el Espíritu de Dios. Fue un hombre que tuvo la gran bendición de estar en el tercer cielo y ver la gloria. Y dice las Escrituras que hubieron allá, él vio cosas o él oyó cosas que no le permitieron que de esta tierra las dijera. Ese es el amor, esa es la soberanía de nuestro Dios, de nuestro Señor. Estamos nosotros en un proceso, hemos sido llamados por Cristo Jesús para vida eterna. Hemos sido transformados por el poder de Dios, y los planes de Dios es que su pueblo, su iglesia, un día va a ser levantado a encontrarnos con Cristo Jesús
en las nubes. Amado hermano, amada hermana, usted no iba camino a Damasco, seguramente iba camino a otro lugar, no sé para dónde iba, pero hubo un momento en su vida que el soberano, el Dios de gloria, se le apareció, lo llamó, perdonó sus pecados y ahora es un instrumento en las manos de Dios. Y como instrumento en las manos de Dios, damos la alabanza, la honra al Dios, al Señor que nos ha llamado. Hemos sido transformados para una buena vida en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Bendito sea mi Dios, mi Señor. Hermanos y hermanas, disfrutemos la presencia del Señor. Disfrutemos su misericordia. Disfrutemos la paz y el gozo que el Señor da. Todo es por pura misericordia. Bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador. Y con esto termino. Recuerde que muy pronto sonará la trompeta. Los muertos en Cristo Jesús serán levantados y nosotros seremos transformados una vez más en un abrir y cerrar de ojos y nos encontraremos con Cristo Jesús en las nubes. Y así estaremos con Él por toda la eternidad. Bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador. Démosle gracias al Señor. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús damos gracias por el momento que nos ha permitido meditar en tu palabra. Señor, tú eres el soberano y podemos decir también nosotros ante ti, ¿qué quieres, Señor, que hagamos? Estamos aquí bajo la guianza, bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Buscamos, Señor, en ti la guianza. Buscamos en ti, Señor, el gozo siempre. Gracias te damos y ayúdanos, bendito Dios de gloria, a estar firmes para poder llegar a la meta final. En Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Amén, amén, amén. Bendiciones a todos. Gloria a Dios.